Buenos días, Laura, ya estoy acá. Buenos días. Bueno, a todos muy buenos días. En contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Recuerden todos y todas mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro conferencista invitado, podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, les agradecemos no grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros estamos realizando la grabación que posteriormente se publicará y compartirá en el canal de YouTube de la empresa para que todos la puedan consultar y compartir. Mientras damos inicio, les pedimos por favor que se inscriban en el link de asistencia que está en el chat para tener el registro de las personas que nos acompañan gran parte de los viernes y al finalizar el ciclo de conferencias de este año, se les enviará una constancia de asistencia. Vamos a esperar unos 2 minuticos para dar inicio. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida al encuentro número 30 de este ciclo de conferencias magistrales 2023 con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y gracias al convenio que tiene nuestra empresa con la red local de Pacto Global en Colombia, se trata de Martín González López, quien nos hablará sobre el Día Internacional del Lenguaje de Señas, la cultura sorda y sus fenómenos comunicativos, inclusión consciente, sostenible y de múltiple impacto a propósito de la celebración de este día tan importante que es mañana sábado. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se promueve la gestión del conocimiento y la innovación para lograr los objetivos estratégicos
a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Antes de iniciar nuestra conferencia, el doctor Julio César Ovalle Vargas, director de la Dirección de Mejoramiento Calidad de Vida, realizará la apertura de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, director, y muy buenos días. Muy buenos días para ti y para todos los que nos acompañan. En esta ocasión, como tú estabas diciendo, lo que queremos es conmemorar el Día Internacional de la Lengua. En algunas partes aparece como el lenguaje de señas y en otras partes como el Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se celebra cada 23 de septiembre y lo cual a través de esta charla lo que queremos es promover la inclusión consciente y sostenible en la atención y el relacionamiento que debemos tener con personas que tienen alguna limitación auditiva para generar con ellos y con todo el mundo un impacto positivo en los distintos niveles de la organización, tanto internamente como externamente. Con el apoyo de Pacto Global, queremos a través de este espacio presentar y reorientar las distintas concepciones científicas de esta discapacidad para ofrecer una mirada cultural y humana frente a ella, entendiendo que en el día a día, dadas nuestras características como empresa de servicios, podemos interactuar con personas que tengan algún tipo de restricción auditiva. Y es importante adquirir algunos conocimientos básicos que nos permitan a nosotros en nuestro trabajo tener una adecuada atención y una comunicación real con ellos, brindando una concepción social a lo que es esta discapacidad auditiva y fomentando, con lo que ha hecho la empresa en este momento, la posibilidad de inclusión para personas con este tipo de limitaciones. No solamente cuando atendemos a nuestros usuarios, sino cuando nos damos la posibilidad de vincular personas con algún tipo de esta limitación, estamos haciendo una sociedad mucho mejor de lo que en este momento estamos teniendo. No creo que sea una cosa más grande, me parece que es más importante escuchar a la persona que es la experta en este tema. Les doy la bienvenida a esta charla y esperamos que sea de la mayor utilidad para su desarrollo tanto personal como laboral. Muchas gracias por su asistencia. Doctor Ovalle, muchas gracias por sus palabras. Bueno, antes de iniciar, conozcamos un poco más de Martín González López, nuestro conferencista de hoy. Él es periodista, comunicólogo, emprendedor social y escritor. Actualmente es cofundador y director ejecutivo de la Fundación Humanos con Sentido, la cual promueve la movilidad social de personas con discapacidad y también es líder de la comunidad Founder Existential en Colombia. Desde hace 7 años trabaja en conjunto con la población sorda en Colombia y en Chile, en el fortalecimiento y creación de estrategias de inclusión y comunicación asertiva. En 2022 publicó un libro, el libro Equilibrio Ausente, Pensar en las personas sordas desde el periodismo, el cual tiene como objetivo promover la cultura sorda y sus fenómenos comunicativos en favor de la inclusión consciente de personas sordas a través de los medios de comunicación, las agencias de publicidad y los creadores de contenido. Bueno, y después de conocer la amplia experiencia de Martín González López y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy, Día Internacional de la Lengua de Señas, la cultura sorda y sus fenómenos comunicativos, inclusión consciente, sostenible y de múltiple impacto. Bienvenido, Martín. El micrófono es todo suyo. Livia, Julio César y a todas las personas que están aquí conectadas, buenos días. Muchas gracias por la invitación que me ofrecen en este día. Agradezco al Acueducto de Bogotá y a Pacto Global por este espacio tan importante que necesitamos todos, desde las empresas hasta las personas, y de la importancia de aprender cómo comunicarnos y cómo incluir a las personas con discapacidad auditiva. Gracias por esa presentación. Yo, además de eso, soy un reformista social por misión existencial. Dedico todo mi tiempo para entender y comprender cuáles son las necesidades que tiene y que tenemos como sociedad a partir de las dificultades y las problemáticas sociales. Hoy, en este día, entonces, pues quiero compartir con ustedes una presentación que nos va a permitir tener una perspectiva un poco distinta, un poco alejada del concepto de discapacidad, para aproximarnos a un concepto totalmente nuevo, novedoso,
sobre la lengua de señas. Ahorita voy a hacer una claridad sobre esa confusión que hay entre lengua y lenguaje, cómo se dice, cómo debemos emplear el concepto, pero principalmente hoy quiero hablarles de esos fenómenos comunicativos que tiene la población sorda a partir de su limitación auditiva. ¿Listo? Este concepto de deafhood o sordidad nos invita a que tengamos un pensamiento y una mirada completamente distinta y alejada de la discapacidad como patología médica, clínica o científica, ¿vale? Deafhood, que es un neologismo, tiene una aproximación hacia el español que es sordidad o sorditud, depende de cómo queramos emplearla, significan lo mismo. En lo personal, los invito y prefiero que utilicemos la palabra de sordidad. ¿Qué significa sordidad? Sordidad se define como la cultura sorda, la cultura que ha sido creada por parte de la comunidad sorda a partir de sus estrategias comunicativas y a partir de su construcción social. ¿Qué podemos encontrar aquí en la cultura sorda? ¿Cómo piensan las personas sordas? ¿Cómo escriben? ¿Cómo leen? ¿Cómo interactúan con su entorno? Con las personas que hay en su entorno. Y este concepto, este neologismo, se creó o surge en 2003 por medio de un investigador sordo británico que se llama Paddy Ladd. Paddy Ladd ejemplificaba como si nosotros fuéramos a un museo de la sordera y en el museo de esa sordera podíamos ver audífonos, implantes cocleares, escritores sordos, podríamos ver a Beethoven, pero más allá, al fondo, hay una puerta y esa puerta dice sordidad y detrás de esa puerta se esconde todo lo que hay en medio de esa riqueza cultural que tienen las personas sordas. Pero primero quiero que pensemos cómo se conforma la población sorda, cómo está compuesta la población sorda. Y lo vamos a dividir en 3 grupos específicos. El primero son las personas sordas profundas, el segundo son las personas sordas hipoacúsicas y finalmente las personas sordociegas. En lo que hoy nos atañe, que es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, vamos a hablar únicamente de las personas sordas profundas y las personas sordas hipoacúsicas. ¿Quiénes son las personas sordas profundas? Son aquellas que tienen un daño en el oído mayor a los 75 decibeles. Sin embargo, las personas sordas profundas pueden escuchar o percibir sonidos. Sin embargo, son sonidos demasiado fuertes, deben ser demasiado fuertes o demasiado próximos a su oído para poder percibirlos. Sonidos como cuáles, como la turbina de un avión al lado, como una licuadora que produzca un ruido muy fuerte, o por ejemplo, el sonido de un bafle a todo volumen, pero muy cercano a su oído. También pueden haber personas que no perciban ningún sonido en lo absoluto. Las personas sordas hipoacúsicas son aquellas que tienen un daño menor a los 75 decibeles, que quizás están asistidos por la tecnología, ya sea un implante coclear o un audífono. Estas personas sordas hipoacúsicas sí perciben sonidos, pueden entender conversaciones orales, pueden entender o percibir el claxon de los carros, pueden comunicarse con nosotros a partir de la lectura labiofacial, pero, sin embargo, el estar asistidos por algún implante coclear o algún audífono, igual les impide también recibir ciertos mensajes. Y finalmente tenemos las personas sordociegas. Las personas sordociegas tienen un sistema de comunicación totalmente diferente a la lengua de señas. Ellos utilizan el tacto y las señas a través de ese contacto con las manos. ¿Listo? Ahora bien, hay 2 escenarios posibles de las personas sordas. Las personas sordas congénitas y las personas sordas adquiridas. ¿Qué significa eso? Que las personas sordas congénitas son aquellas que nacen con el daño en el oído, que han sido diagnosticadas desde el embarazo con la sordera. Y por otro lado tenemos a las personas sordas adquiridas, que son aquellas que en algún momento de su vida pues han perdido la audición. En Colombia, la población
con mayor limitación auditiva se ubican las edades entre 60 años en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son personas que han adquirido la sordera por el mismo desgaste en el oído. Bien, sin embargo, pues no solemos decirle a nuestros abuelos o a las personas adultas mayores que son personas sordas, sino que entendemos que es una condición natural de su vejez y que por tanto pues han perdido la audición. ¿Listo? Mientras que las personas sordas congénitas tienen un elemento mucho más importante en lo que corresponde a la lengua de señas. ¿Qué pasa? En Colombia, las personas sordas usualmente cuando nacen son rehabilitadas. Entre comillas, voy a utilizar el concepto de rehabilitación. Los padres sordos lo que intentan es que las personas pues puedan hablar o puedan escuchar algo, entonces van a procesos que les permitan practicar el tema del lenguaje. Y esto tiene un daño muy grave en el cerebro de las personas. ¿Por qué? Porque la parte frontal de nuestro cerebro es la encargada de estimular el lenguaje. Cuando las personas sordas, en lugar de aprender una lengua visual, lo que hacen es intentar aprender una lengua oral, lo que pasa es que esa parte frontal se atrofia y al atrofiar genera dificultades en el aprendizaje de un idioma y genera dificultades en el desarrollo y aprendizaje de cualquier otro escenario académico para la persona, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que quiero mencionar en el Día Internacional de la Lengua de Señas es que la lengua de señas es la lengua materna de la población sorda. Listo. Ahora bien, cuando las personas sordas adquieren la sordera, su lengua materna sigue siendo el idioma que durante toda su vida utilizaron, sea el español, el inglés, el francés, dependiendo de la persona, pero su segunda lengua entra a ser la lengua de señas. Bien. Sin embargo, no todas las personas sordas hablan lengua de señas, ni todas las personas sordas hablan español. Y esto es algo que comúnmente nosotros confundimos o creemos, damos por hecho. Y cuando tenemos el primer contacto con una persona sorda, lo que hacemos es escribir, quizás acudir a la escritura para poder comunicarnos con ellos. Y resulta que no, que las personas sordas, si no aprenden la lengua de señas, no la dominan. Si no aprenden el español, no lo dominan. Y entonces tenemos una interferencia y una barrera comunicativa que nos impide hablar y dialogar con ellos. Dentro de la población sorda hay personas sordas analfabetas, semilingües, quiere decir que más o menos hablan un idioma, monolingües, que dominan uno solo, bilingües y de ahí en adelante. Usualmente, ¿qué pasa en nuestro país? Que las personas sordas primero hablan la lengua de señas colombiana y posteriormente aprenden el español o aprenden otro idioma. También, si las personas sordas tienen una movilidad constante dentro de diferentes países, pues tienden a aprender otro tipo de lengua de señas y entonces ya hablamos de personas sordas bilingües dentro del tema de la lengua de señas. La lengua de señas colombiana no es universal, la lengua de señas. Y aquí voy a dar la explicación de por qué no es lenguaje, sino lengua de señas. El lenguaje hace parte de la lengua de señas, pero la lengua no es el lenguaje. ¿Por qué se nos ha dado esta confusión? Porque lengua de señas ha nacido el concepto de lengua de señas en Estados Unidos y lo que hemos hecho es darle una traducción. En inglés se dice sign language, ¿cierto? Y nosotros lo que hemos hecho es decir lenguaje de señas, tratando de hacer esa aproximación. Pero la lengua de señas colombiana no es un lenguaje, es un idioma. Y nosotros podemos curarnos de esa inercia cognitiva que hemos mantenido durante el tiempo. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, no digamos lenguaje de señas, sino lengua de señas. Ahora bien, la lengua de señas colombiana nace a partir de la ley 324 de 1996, es decir, es un idioma reciente. El Estado colombiano reconoce la lengua de señas como la lengua manual oficial de las personas con discapacidad auditiva. Entonces, en 1996, la ley habla de la lengua manual colombiana.
Sin embargo, la lengua de señas no es únicamente manual. Y durante el tiempo se ha ido reajustando el nombre hasta tener el concepto de lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana y las lenguas de señas son lenguas viso-gesto-espaciales. ¿Qué quiere decir eso? Que son visuales, ¿cierto? Que los gestos son muy importantes dentro de nuestra comunicación corporal y también que el movimiento que hacemos en nuestro entorno importa e importa muchísimo. Voy a dar un ejemplo. Para hacer la señal del avión debe hacer este recorrido, este movimiento, ¿sí? O bailar, o ya más adelante lo vamos a ver, qué recursos podemos utilizar que también hacen parte de la lengua de señas. Entonces recordemos que es viso-gesto espacial, porque no solamente los símbolos que hacemos con nuestras manos hacen parte de ese idioma, sino nuestros gestos, nuestros movimientos. Por ejemplo, si vamos a decir buenos días, yo no puedo decir buenos días con un gesto y una expresión seria. Y eso pasa mucho, pasa comúnmente. Las personas sordas dicen, pero ¿por qué dices que son buenos días si tu expresión corporal, si tu expresión facial está seria? Parece que no son buenos, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de por qué el gesto que hacemos con nuestro rostro importa demasiado. Ahora, ¿cuáles son los logros, retos y dificultades que tiene la lengua de señas? La lengua de señas tiene logros como el reconocimiento y la difusión que ha tenido últimamente para ser parte y acceder a la información en distintos canales. Ustedes ven que desde la pandemia hasta acá, los noticieros ya tienen interpretación en lengua de señas. Esto se dio porque cuando llegó la pandemia y cuando se da el auge del COVID, pues las personas sordas no entendían justamente porque a pesar de que pudiesen haber titulares o textos con la noticia, pues no entendían el español, no lo entendían perfectamente, entonces no tenían un contexto que dentro de su mismo idioma les permitiera entender qué pasa. A partir de eso sale una resolución en donde obliga a los noticieros a tener por lo menos en uno de sus espacios la interpretación en lengua de señas. Recomendación, para todo lo que vayan a hacer ustedes institucionalmente, es muy importante tener la lengua de señas colombiana o un intérprete que le permita a las personas sordas acceder a toda esta información. Entonces, usualmente, y esto lo hablamos con las empresas, pensamos que por tenerlo escrito, por tener nuestra información y lo difundimos escritamente, pues entonces las personas sordas van a entender qué es lo que estamos comunicando. Y resulta que no. Resulta que lo mejor que podemos hacer es adaptar el contenido a partir de la interpretación en lengua de señas. Ahora bien, ¿cuáles son los fenómenos comunicativos de la población sorda? Aquí vamos a entender cómo piensan las personas sordas, cómo leen y cómo escriben, y a partir de estos fenómenos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Listo? Las personas oyentes, nosotros, solemos pensar en palabras, ¿cierto? Nuestro sistema de pensamiento surge en quizás es una voz interior que está procesando mensajes orales, ¿cierto? Pero las personas sordas tienden a pensar en imágenes. Todo lo que puedan representar visualmente es lo que existe, ¿sí? Y aquí viene una complejidad, por ejemplo, que tenemos hoy en día a nivel de salud pública, y es cómo le explicamos a una persona sorda qué es la depresión, qué es la ansiedad, si la depresión y la ansiedad no se ve, qué es la espiritualidad, por ejemplo, si no lo vemos. Entonces, todo lo que podamos visualizarles a ellos les facilitará mucho mejor su comprensión y su mensaje. ¿Listo? Entonces, a partir de esto y que las personas sordas piensan en imágenes, pasamos a su sistema de lectura, cómo leen las personas sordas. Esto implica mucho que entendamos que el español es un idioma demasiado complejo de entender o de aprender cuando no se domina. Porque en el español tendemos a conjugar verbos según la persona, tenemos palabras o conceptos que pueden significar diferentes cosas, pero es la misma palabra. Y también dentro de nuestro idioma tenemos palabras funcionales. ¿Cuáles son las palabras funcionales? Artículos, conectores,
preposiciones, y estas palabras funcionales las personas sordas no las entienden muy fácil. ¿Por qué? Porque las personas sordas leen de una forma semántica, más no sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando su sistema es semántico, lo que hacen es sustraer las palabras que tienen un significado claro, ¿sí? Y las palabras que no tienen un significado tienden a eliminarlo. ¿Y por qué no es semántico? Porque al igual que la lengua de señas, ellos no tienen un tiempo preciso y un orden adecuado para expresar sus mensajes. Voy a dar un ejemplo. Si hoy decimos, hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Las personas sordas podrían decir, buenos días, ¿ustedes cómo están? O están como, buen día, ¿sí? El orden no importa. Lo que importa es el mensaje. Entonces, cuando nosotros le presentamos una información escrita a las personas sordas, pues estas palabras funcionales o incluso las palabras que tengan un significado para nosotros, claro, pero que ellos desconozcan, tampoco lo van a entender, ¿verdad? Si nosotros decimos, por ejemplo, acueducto, y le mostramos acueducto, la palabra de acueducto a una persona sorda, difícilmente la vaya a entender si no tiene un contexto de lo que es el acueducto o lo que significa acueducto, ¿bien? Entonces, esta es la forma en que leen las personas sordas. ¿Y cómo escriben? El proceso de escritura es también un poco complejo. ¿Qué se ha visto en las investigaciones acerca de la lectura y de la escritura en personas sordas? Que las personas sordas tienen un objetivo que quieren comunicar, tienen una idea, pero cuando van a transformar la idea en palabras escritas, por querer esforzarse a dar un mensaje claro, eliminan o olvidan la idea principal que han tenido y no logran concretar esa idea en palabras escritas, ¿sí? Entonces, usualmente ustedes pueden ver una persona sorda que quiera comunicarse con ustedes conjugando las palabras quizás de forma errónea. Ejemplo, pueden decir el televisión, ¿cierto? El empresa, pueden decir ese mujer, ¿sí? Porque no tienen quizás muy claro muchas veces la forma correcta. Y en ese esfuerzo, entonces, ya olvidan lo que quieren decir por haberse centrado en si está correcto o incorrecto decir ese mujer o el televisión, ¿sí? Ahora bien, a partir de estos fenómenos comunicativos han surgido dos estrategias para comunicarnos con las personas sordas. Es primero la lectura labiofacial, que es la lectura de labios, y usualmente nosotros cuando nos encontramos con una persona sorda, pues intentamos vocalizar un poco mejor para que nos entiendan bien, pero la lectura labiofacial no es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, les digo Marco, barco, Marco y barco tienen la misma pronunciación, ¿sí? La M, la B y la P son letras que pronunciamos con el mismo movimiento en nuestros labios, ¿sí? Y hay también letras como la R o la S que son invisibles en nuestra pronunciación, ¿sí? Y a partir de esa confusión en la lectura de labios, entonces viene la palabra complementada. ¿Qué es la palabra complementada? La palabra complementada utiliza la lectura de labios, pero también la dactilología. La dactilología es el abecedario en lengua de señas, ¿sí? Entonces, si yo voy a decir Marco, especifico cuál es la letra que yo estoy pronunciando, que no es la B, que no es la P, sino que es la M, marco, y que dentro de la A y la O hay una R que la persona no está viendo. Por supuesto que si nosotros no conocemos la dactilología, pues va a ser muy difícil comunicarnos a partir de la palabra complementada y de la lectura labiofacial. Sin embargo, ahorita más adelante les voy a enseñar algunos recursos que podemos utilizar para comunicarnos con la población sorda. Listo. ¿Cómo podemos entonces responder ante una interacción con una persona sorda? Lo primero que yo les recomiendo es quitémonos el miedo,
quitémonos la vergüenza, la pena. Usualmente cuando queremos mencionar un concepto sentimos miedo, no queremos agredir, no queremos ser irrespetuosos, entonces dudamos si decir persona sorda está mal, si hay que decir quizás sordito, especial, discapacitado. Entonces, como en ese proceso de no querer ser irrespetuosos, lo que preferimos es dejar de lado esa interacción y no involucrarnos mucho. La lengua de señas colombiana es viso-gesto-espacial, ¿cierto? Y al ser viso-gesto-espacial nos permite utilizar la mímica o el teatro como una primera forma de interacción. ¿Listo? Hablemos de la atención al cliente incluyente. ¿Qué pasa si una persona sorda llega a la empresa de ustedes o se la encuentran por la calle y requiere de ser auxiliada en una información o requiere de su ayuda en una orientación? ¿Cómo podemos actuar frente a una persona sorda? La lengua de señas, entonces, ustedes han visto que si ustedes buscan en internet, pues encuentran el abecedario en lengua de señas, ¿cierto? Pero usualmente las personas buscan el primero que encuentran y resulta que no es lengua de señas colombiana, sino que es lengua de señas mexicana, o es lengua de señas japonesa, o es lengua de señas argentina. Y hay variaciones en las letras, ¿sí? Entonces, cuando lo vamos, si nos centramos en esa ayuda que tenemos del Internet y utilizamos el abecedario, puede que estemos utilizando un abecedario completamente diferente al de la lengua de señas colombiana. Y entonces la persona no nos va a entender. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero es pensar que sí es rentable tener una atención al cliente incluyente y que sí es muy beneficioso conocer el abecedario, la dactilología de la lengua de señas colombiana. Entonces, ustedes pueden entrar a INSOR, al Instituto Nacional de Sordos de Colombia, y revisar el diccionario que ellos tienen. Allí tienen especificado cuáles son las letras del español en lengua de señas colombiana. Esto es muy importante lo que les voy a mencionar. Las lenguas de señas se construyen sobre el idioma hablante del país. Es decir, en Colombia, la lengua de señas colombiana se construye sobre el español. En Estados Unidos, la lengua de señas americana se construye sobre el inglés. Y así en diferentes países. Incluso en Latinoamérica, a pesar de que, exceptuando a Brasil, hablamos español, hay variaciones, hay variaciones. Nosotros podemos decir en Colombia bus, pero en Argentina no le dicen bus, le dicen micro, y en México le dicen camión. Entonces, estas variaciones alteran la seña o alteran el símbolo con el que se hace la seña. ¿Listo? Hay una dificultad dentro de la lengua de señas colombiana y es que al ser muy novedosa y al Colombia ser un país demasiado centralizado, existen regiones en donde no llega la lengua de señas colombiana. ¿Por qué? Porque no están los medios de comunicación, porque no está dentro del modelo educativo en los colegios o en las universidades, y entonces las personas en esos territorios tienden a crear nuevos significados, nuevas señas que les permitan comunicarse. Les voy a dar un ejemplo que para mí es muy común con la población sorda. Hoy yo puedo decir, esto está muy difícil, pero mañana una persona me puede decir, difícil, es muy difícil, ¿sí? Entonces ya existen dos señas completamente diferentes para decir difícil, ¿sí? Yo les pregunto, pero luego difícil no es así, y dicen, no, difícil, cambió. Esa es otra, cambiar o cambiar. ¿Sí? Pueden existir variaciones y se da por eso, porque al ser muy nueva, la lengua de señas tiende también a estar en constante cambio. ¿Y quiénes lo cambian? La misma población sorda. Entonces, recomendación, siempre acudir al Instituto Nacional de Sordos de Colombia para preguntar o para verificar si la seña se mantiene de esta manera o si es algo completamente distinto. ¿Listo? Entonces, lo primero, podemos aprender el abecedario. El abecedario es la entrada, la puerta magistral para comunicarnos con una persona sorda. Al yo conocer el abecedario,
ya me puedo empezar a comunicar con una persona. Entonces, el día de mañana, si llega una persona sorda al lugar, al espacio de trabajo o donde ustedes se encuentren, ustedes ya pueden deletrearle una palabra a través de la dactilología. Sin embargo, el utilizar solamente el abecedario para definir palabras o comunicar palabras no es lengua de señas. Esto se llama español signado. E imagínense ustedes lo desgastante que resulta siendo deletrear palabra por palabra para comunicar una sola oración. ¿Sí? Es muy complejo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Como yo ya sé que en el abecedario la N es así, la A es así, yo voy a decir mamá. ¿Sí? Y ¿cómo está tu mamá? La persona sorda lo que hace es enseñarme que mamá justamente se hace así. Esta es la señal de mamá. Entonces, esa es la primera entrada. Fíjense, podemos interactuar con una persona sorda simplemente a partir de la dactilología o el español signado. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué estrategias de comunicación podemos tener nosotros para incluir a las personas sordas dentro de lo que nosotros vayamos a desarrollar en nuestra parte laboral, personal, espiritual, mental? Y es el teatro. Yo les recomiendo que la mímica o el teatro lo apliquen constantemente dentro de su comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque al interactuar por medio del teatro les podemos representar las acciones que queremos comunicar. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo sed, y no sé cómo decirle a una persona, o más bien, si la persona tiene una necesidad, yo le quiero preguntar si tiene sed, pues yo puedo coger un vaso y decirle que si quiere tomar algo, ¿sí? Que si está bien o está mal, o el teatro nos permite comunicarnos con la persona sorda. Pongo otro ejemplo. Esta es la experiencia que hemos tenido desde Humanos. En Humanos han llegado personas en un estado de depresión. ¿Mm? Pero pues hay que decirles qué es la depresión, qué significa la depresión y cómo tratarla. Al ser la depresión invisible, nosotros lo que hacemos es utilizar algo que está en nuestro entorno y representarlo como la depresión. Por ejemplo, podemos coger una chaqueta, decir esto es depresión, nos la ponemos y le empezamos a explicar que nos sentimos tristes, que la depresión genera de pronto una preocupación, una desmotivación, una angustia, pero que cuando empezamos a buscar apoyo profesional, cuando nuestra familia o nuestro primer círculo de apoyo empieza a escucharnos, a interactuarnos, esa chaqueta se va quitando, esa chaqueta se va yendo por sí sola. Así podemos representar algo que es invisible para las personas, pero de una forma visible. El teatro es también una muy buena práctica, pero si ustedes quizás sienten un poco de pena, de bloqueo para comunicarse con el teatro, lo que podemos hacer entonces es preguntarle a la persona si sabe escribir, ¿sí? O si sabe español. Entonces le preguntan, ¿sabe español? Lo pueden escribir. Si la persona le dice sí, pueden utilizar la escritura como un canal de comunicación, pero recomendación, siempre utilizar palabras básicas, un lenguaje muy sencillo, muy claro. Porque decir, por ejemplo, complejidad, si podemos decir difícil, ¿sí? Porque decir instrucción, si podemos decir llamado, regla. ¿Mm? Utilizar un lenguaje un poco más sencillo, mucho más claro, para que la persona lo pueda entender, lo pueda digerir mucho más fácil. Y si la persona no, en lo absoluto, no sabe escribir, no sabe leer, porque no domina el español, y además de pronto no nos está entendiendo nuestra mímica, pues lo que podemos hacer es acudir al centro de relevo, que es totalmente gratuito, o quizás acudir también a FENASCO, la Federación Nacional de Sordos, y decir que necesitamos un apoyo. Pero estas son las estrategias que sí o sí nos van a permitir interactuar con una persona sorda. Ustedes se van a dar cuenta, lo importante es aplicarlo, lo que les dije, dejar la pena de lado, no sentir temor, preguntar siempre, no importa
no importa si nosotros tenemos, de pronto, acudimos a un error en nuestro lenguaje. Al final podemos ofrecer disculpas. Es preferible ofrecer disculpas y no hacer sentir a una persona sorda excluida o rechazada. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, hablemos del lenguaje dentro de la atención al cliente incluyente. El lenguaje importa e importa muchísimo. Por favor, de aquí en adelante, no digamos lenguaje de señas, como ya se los expliqué, no es lenguaje, es lengua. Segundo, no hablemos de discapacitado. Por favor, no hablar de discapacitado, de limitado, de inválido, de incapacitado, de especial, persona especial, no. Persona con discapacidad. Y ojalá persona, primero, con discapacidad o, en este caso, persona sorda, persona ciega, persona usante de silla de ruedas, persona con limitación o movilidad reducida, ¿sí? Siempre reconociendo primero la cualidad de la persona, del ser humano, y después una característica física, cognitiva, y de ahí en adelante de las diferencias que nos enriquecen como humanidad. ¿Listo? Entonces, eliminemos por completo al discapacitado, ¿sí? No es discapacitado, es persona con discapacidad. Hablemos siempre de persona con discapacidad. Y no hablemos de personas especiales, esto es muy importante. A veces queremos ser muy empáticos y decimos, ay, es un niño especial, es una niña especial. Usualmente lo escuchamos cuando nos referimos a personas con una discapacidad cognitiva, como personas con síndrome de Down. Es que es una persona especial. No, no son personas especiales, son personas. Personas con una característica, ¿sí? Con una condición, con una cualidad. Ahora bien, la CEPAL tiene algo que yo comparto mucho y que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Para hablar de discapacidad, tenemos que tener en cuenta dos elementos o dos factores. Primero, una limitación física, biológica de una persona, y segundo, el entorno. Tenemos el entorno. Entonces, la discapacidad no la vamos a eliminar, no la vamos a quitar de la persona, porque es algo adherente e inherente a la persona, al ser humano. Pero si nosotros dentro del contexto o el entorno hacemos ajustes razonables, implementamos procesos de inclusión que permitan a la persona acceder y participar, entonces automáticamente vamos a eliminar esa barrera que nos impide interactuar entre discapacidad y no discapacidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos nosotros en humanos? Que cuando nosotros aprendemos, aunque sea el sistema, el abecedario en lengua de señas colombiana, y ya empezamos a comunicarnos poco a poco con esa persona a partir del teatro o a partir de la dactilología, se elimina la discapacidad, ¿sí? Es decir, no se elimina la condición biológica, física de la persona, pero sí la barrera que nos impide interactuar. Entonces, es muy importante tener ajustes razonables dentro del entorno y dentro del espacio. Usualmente lo vemos con las personas con discapacidad física, es decir, si una persona usante de silla de ruedas encuentra un ascensor dentro del edificio, pues elimina esas barreras que le impiden hacer movilidad total dentro del entorno, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos entonces hacia las personas ciegas, hacia las personas sordas, hacia las personas con discapacidad cognitiva, psicosocial? Ajustes razonables, hablar siempre de ajustes razonables. Si tienen preguntas, las pueden ir anotando en el chat y ahorita más adelante las resolvemos. ¿Listo? Entonces, la lengua de señas colombiana es muy importante reconocerla dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro ejercicio. Por favor, no se limiten, no se preocupen, no sientan temor de aprender la lengua de señas. No hay tiempo, muchas veces no hay recursos económicos, muchas veces no hay el espacio, pero aprender lengua de señas es fácil y lo podemos hacer desde casa, ¿sí? Existen cursos gratuitos, existen también cursos pagos, pero también existe el diccionario en lengua de señas colombiana. Lo mejor que, como les he dicho, lo que yo les recomiendo es que vayan
a consultar la página de INSOR. Dentro del proceso de paz hubo algo muy interesante que hizo la Biblioteca Luis Ángel Arango junto al Banco de la República e INSOR, y es que tenían que crear, pues, o más bien tenían que sacar todo lo que iban a ser los acuerdos, pero adaptarlo en lengua de señas. Sin embargo, ustedes saben que el lenguaje que se utiliza en estos contextos políticos, legislativos, son muy complejos. Y pues además de ser complejos, también existían conceptos pues desconocidos para la población sorda en general: víctima, actor armado, conflicto armado, FARC, ejército, etcétera. Para muchos es desconocido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue crear un diccionario exclusivamente para la paz, en donde le enseñaran a las personas sordas qué significaba el concepto, cómo era la seña y cómo podían emplearla. Y para eso, entonces, ustedes pueden ir buscar en internet señas para la paz de la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la República, y ahí van a encontrar como 50, 51 señas nuevas sobre el conflicto armado. También esa es una forma de aprender lengua de señas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo la lengua de señas cómo promovemos más bien los objetivos de desarrollo sostenible por medio de la lengua de señas? Sabemos bien que los objetivos de desarrollo sostenible hacen parte de la Agenda 2030, que lo que permite es establecer alianzas para eliminar la pobreza y para trabajar en favor de nuestra naturaleza, del medio ambiente, ¿sí? Mitigar un poco el cambio climático. La lengua de señas colombiana y la lengua de señas en todo el mundo son un mecanismo para reducir la pobreza, ¿cierto? Para equidad de género, para establecer esas alianzas que les permitan acceder a la educación, empleo digno, o incluir a las personas dentro de su entorno, hacerlas parte. Es muy importante que la lengua de señas colombiana la veamos como un idioma, pero también como un mecanismo necesario para nosotros, las personas oyentes, ¿sí? Esa es también aquí les quiero mencionar algo importante. ¿Cómo diferenciamos? Muchas veces decimos, bueno, si él es una persona sorda, si ella es una persona ciega, si ella es una persona con discapacidad, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy al final? Entonces, recurrimos al error a veces inconsciente de decir, no, yo soy normal, yo estoy bien, ¿sí? Ese es un error. ¿Qué podemos decir? Persona con discapacidad, persona convencional, persona con discapacidad, persona sin discapacidad, persona sorda, persona oyente, persona invidente, persona vidente. Esas son las estrategias que dentro de nuestro lenguaje vamos a emplear. No vamos a decir normal, porque cuando decimos yo soy normal, él es anormal, ¿sí? Y aquí voy a hablar de algo muy, muy, muy importante, que es la inclusión. Entendemos muchas veces que la inclusión es como recibir a esas minorías y aceptarlas dentro de nuestro grupo mayoritario, ¿sí? Entendemos que quizás la inclusión puede ser hacerlo sentir parte, hacer sentir que la persona pertenece, pero no cuento con los ajustes o con los mecanismos razonables que me permitan interactuar o que de verdad le permita ser parte a esa persona, de pertenecer a este entorno. Hay algo que a mí me preocupa mucho y que les transmito la preocupación. Toda empresa, toda persona, todo medio de comunicación que quiera hacer genuinamente la inclusión, debe entender la inclusión como un proceso migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como mayoría, migro hacia la minoría. La inclusión consciente es justamente eso. Yo, como persona oyente, me aproximo a la persona sorda y la conozco, la entiendo, le pregunto, intento conocer qué siente, qué necesita, y a partir de todas estas variables empiezo yo a ser incluyente. Y no, sí, venga aquí, pero no interactúo con él, con ella, no tengo ninguna comunicación, eso no es inclusión. ¿Y cuál es la preocupación? Que muchas de las organizaciones lo que están haciendo es
decirse o llamarse incluyentes simplemente por mejorar su reputación. Y ojo, esto es muy importante, la inclusión mal implementada, la inclusión mal ejecutada es mucho peor que la no inclusión. Y la inclusión existe justamente porque no existe. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el acueducto de Bogotá, que ustedes dentro de sus equipos, de sus familias, dentro de sus círculos sociales, pueden quizás tener una disposición y una actitud de inclusión. Ejemplo, hoy vamos a sacar un video con lengua de señas, pero resulta que el intérprete de lengua de señas no tiene un fondo blanco, sino tiene un fondo gris o de nubes y palmeras, y la ropa no corresponde pues con ese fondo. Entonces al final la persona sorda va a criticar y va a señalar mucho peor, va a abandonar el mensaje. ¿Sí? Si, por ejemplo, hoy llega a nuestra empresa una persona sorda y lo que nosotros hacemos es escribir y ya, lo que vamos a hacer es que la persona sienta una frustración, sienta una barrera. Y sí, hay disposición, pero la inclusión mal implementada y mal ejecutada es mucho peor que la no inclusión. Entonces, mi invitación hoy es a la siguiente, y no esperemos que el mundo cambie, sino que debemos nosotros enseñarle al mundo la posibilidad de ser cambiado. Hoy, a partir de la lengua de señas colombiana, yo les quiero transmitir ese deseo y esa necesidad de aprenderlo. No de aprenderlo por aprender, sino de aprenderlo por un deseo genuino y humano, por un llamado que nos motive a ser parte de esas personas con discapacidad auditiva dentro de nuestro entorno. Muchas veces, o muchas veces no, generalmente más bien, lo primero que hacemos es aprender inglés, aprender francés, alemán, otros idiomas, que aprender lengua de señas colombiana. Y es mucho más probable que encontremos una persona sorda dentro de nuestro día a día que un extranjero que hable esos idiomas que hemos aprendido dentro de nuestro día a día. Entonces, sí podemos cambiar al mundo. ¿Qué necesitamos para cambiarlo? Voluntad. Necesitamos suficiente ego para creer que sí podemos cambiar el mundo, pero suficiente humildad para saber que no podemos hacerlo solos, que necesitamos cooperar, trabajar en conjunto, que yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí para poder generar grandes transformaciones. Hoy ustedes, yo los felicito porque tienen la disposición para aprender sobre algo nuevo, para aprender sobre algo novedoso. Y solamente ese deseo va a germinar, va a sembrar algo dentro de ustedes, dentro de sus equipos de trabajo, para ser personas mucho más humanas, para ser personas mucho más dispuestas a ser incluyentes y a ser totalmente respetuosas. Ahora sí, no siendo más, pues todas las preguntas que tengan en el chat, todas las dudas, inquietudes, con mucho gusto las vamos a resolver, Livia. Martín, muchísimas gracias por compartir este tema tan importante que debemos conocer en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y es que el acceso a la lengua de señas, como ya nos dijiste, que no es lenguaje, sino lengua de señas, y todos estos tips que nos acabas de dar son una gran herramienta para romper las barreras de comunicación con la población sorda. Bueno, antes de dar paso a la rueda de preguntas que ya nos han escrito varias, por favor démosle un fuerte aplauso a Martín González López por su magnífica presentación. Pueden activar ahí, dar en online o yo desde acá. Muchas gracias, Martín. Voy a aprovechar esto para enseñarles una cosa. Nosotros, las personas oyentes, pues aplaudimos de esta forma, ¿cierto? Las personas sordas aplauden de esta forma, pero cuando habemos personas oyentes y personas sordas dentro de un mismo espacio, lo que hacemos es aplaudir de esta forma. ¿Listo? Claro, generamos ruido para que nosotros nos escuchemos, pero también este movimiento para que las personas sordas lo sientan también. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa aclaración. Ya aprendimos también algo nuevo hoy de cómo aplaudir cuando estamos con personas sordas y con personas que podemos escuchar. Bueno, ahora sí podemos leer algunas de las preguntas que tenemos. Andrés Hernández Foglia nos pregunta, ¿no se ha intentado estandarizar la lengua de señas por lo menos para países que compartimos el mismo idioma en común? Por ejemplo, una sola para los países hispanohablantes.
No, todavía no. Creo que es un reto que podría intentarse, pero al ser las lenguas de señas muy recientes, lo que se está trabajando es unificar primero dentro de los países mismos la lengua de señas. Era el ejemplo que yo les daba. Si dentro del mismo país tenemos variaciones como difícil y difícil, ¿cierto? Dos señas diferentes, pues es mucho más complejo tratar también de unificar esa lengua de señas dentro de los países hispanoparlantes. Es una muy buena pregunta, pero representa un reto muy complejo realmente. Por ejemplo, en Colombia nosotros desde 1996 la tenemos, pero por ejemplo Chile la tiene desde 2002, ¿sí? Mucho más reciente. Y esto sí quisiera dar ese mensaje. Nosotros como país tenemos una gran ventaja en temas de inclusión hacia la discapacidad. El año pasado participamos en Naciones Unidas porque nos invitaron a enseñar nuestro modelo de inclusión. Eso sí quiero resaltarlo como país, como Colombia. Bueno, qué bien, Martín. Tenemos una nueva pregunta. Natalia Tatiana Murcia Ruiz Díaz nos pregunta, ¿se podría establecer de esta agenda que sea una asignatura escolar en primaria, secundaria o bachillerato? Totalmente de acuerdo contigo. Ese es un reto y es un llamado urgente. Si nosotros le enseñamos a nuestras sociedades futuras, es decir, a nuestros niños, la lengua de señas colombiana, pues mucho más adelante va a ser más fácil incluir a la población sorda dentro de nuestras prácticas. Solamente Argentina, aquí en Latinoamérica, ya tiene esa ley aprobada y ya se da dentro de los colegios como una asignatura obligatoria. Martín, y Natalie también nos pregunta cuáles son las dos instituciones que son de ayuda cuando no se logra una comunicación. Ya las escribieron acá en el chat, pero recordémosla nuevamente para que de pronto si alguna otra persona no le quedó claro. Bien, INSOR, el Instituto Nacional de Sordos de Colombia, es la entidad pública gubernamental estatal, pues, que siempre va a estar dispuesta a apoyar a las personas sordas y a promover todo el tema de personas sordas. Pero nosotros como personas oyentes, si requerimos de algo, podemos acudir o al centro de relevo, que también es estatal, pero a la Federación Nacional de Sordos de Colombia, que tiene como todo el tema de interpretación y de orientación, o cursos, incluso tiene cursos. Si ustedes se quieren certificar, FENASCOL puede ser una opción, pero hay otras universidades que ya tienen como carrera profesional la lengua de señas y la interpretación. Gracias, Martín. Sandra del Pilar Angarita nos pregunta, ¿se puede usar el alfabeto con las manos para que sea universal? No se puede utilizar porque pues los idiomas son totalmente distintos. Por ejemplo, en la lengua de señas americana pues no existe la ñ porque en inglés no existe la ñ, ¿cierto? Entonces no se podría universalizar a través de la dactilología. Y pues también supone como un reto mucho mayor a partir solamente del abecedario. Aunque es bueno, podría pensarse, o sea, sí es importante universalizar algún código o algún sistema para esa interacción, así como pues el inglés es el idioma que se emplea en todo el mundo, ¿no? Podría pensarse en algo así. Martín y Hugo Mauricio Vivero Rodríguez, desde el punto de vista de atención presencial, por favor, unos tips puntuales para el correcto trato a las personas con esta condición. Y muchísimas gracias. Listo, buenísima pregunta, Hugo. Sí. Entonces, cuando llegue una persona sorda presencialmente al lugar de trabajo, lo primero que vamos a hacer es reconocerla. ¿Cómo la reconocemos? Obviamente, pues la persona nos va a decir, nos va a hacer una señal de que no escucha. Entonces, lo primero es, vamos a saludar, un gesto amable, ¿sí? Una sonrisa y decir, escribirle, ¿eres persona sorda? ¿Sí o no? Si la persona nos dice sí, le preguntamos, ¿hablas bien el español? ¿Sí o no? Si la persona dice no, lo que vamos a intentar es primero tratar de utilizar la mímica, como decir, espera un momento, yo te voy a apoyar, y ahí sí recurrir al centro de relevo que tiene intérpretes, es un call center, para que me entiendan, es un call center de intérpretes
para una situación como esta. Si la persona dice que sí puede comunicarse en español, ustedes le van a preguntar cosas puntuales, con un lenguaje claro. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿A quién buscas? ¿Sí? Lenguaje muy sencillo, muy puntual. Y establecemos ese canal de comunicación como es la escritura, ¿listo? Y siempre un rostro amable, una expresión cálida, una sonrisa, apoyarnos en lo que tengamos en nuestro escritorio, lápices, esferos, todo eso es válido, ¿listo? Para poder tener esa atención al cliente. Perfecto, Martín. No tenemos más preguntas en esta mañana. Te agradecemos tu presentación, te agradecemos todo lo que nos acabas de enseñar, por supuesto, y a todos los que se conectaron el día de hoy, muchas gracias por participar. Recuerden que somos Agua que Cultiva el Conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad y feliz resto de viernes para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien. Chao, Martín, Chao. gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas Buen día. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu charla, y a Caterín, sí, ya se desconectó también de Pacto Global. Muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias, Laura, a ti, a todos. Muchas gracias por hacerlo posible. Un Muchas abrazo. gracias, que estén muy bien. Está sonando, Mateo. Sí, porque es el cinturón de Caterina.